Ahora sí, continuamos con el componente de las enfermedades. Ya terminamos los estudiantes. Ahorita ya el estudiante está funcionando, todo bien. Ahorita vamos a seguir con este componente, gestionar enfermedades. Entonces, este lo vamos a hacer mucho más rápido ya que tenemos la experiencia de haber hecho todo ese componente de gestionar estudiantes. Entonces, ya acá en el componente de gestionar estudiantes, ya vamos a comenzar a crear el formulario, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algo parecido como lo que hicimos en el gestionar los estudiantes acá en las enfermedades. Aquí en gestionar las enfermedades solamente vamos a registrar y listar en una tabla las enfermedades. No vamos a editar ni eliminar. Eh, para que sea un poco más rápido, para que sea un poco más rápido estos videos y también por si de pronto ustedes quieren hacerlos, pues los hacen, los siguen, ya que lo hicimos en los estudiantes, pueden hacerlo igual en las enfermedades, que es muy parecido. Entonces acá solamente vamos a registrar y mostrarlos en una tabla. Y a lo último, pues vamos a hacer un filtro. Entonces vamos a crear el formulario. Vamos al gestionar enfermedades. Gestionar enfermedades en este momento está vacío. Solamente tiene un título. Vamos a agregar el mismo botón que agregamos como al gestionar estudiante que abre un modal. Entonces el botón se va a llamar nueva enfermedad. Ese botón lo que va a ser un botón con BTN Uses para que se vea verde y va a presionar, cuando presione clic, va a abrir uno que se llame eh, Open Modal Enfermedad y vamos a enviarle, no le enviamos un 0 ni nada, sino más Open Modal Enfermedad. Entonces va a tener ese botón y cuando presione ese botón va a apuntar acá a este método Open Modal Enfermedad. Y lo que va a hacer este método es abrir un modal del formulario que vamos a crear. Entonces, en este momento vamos a guardar, vamos a revisar el componente, solamente está el componente nueva enfermedad, no está haciendo nada. Vamos a crear ahorita sí el modal que se va a abrir del formulario. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un componente. Entonces, vamos a ngGenerate, vamos a decirle ngGenerate component, guardar enfermedades. Vamos a saltarnos los pasos, guardar enfermedades. Listo, generamos el componente. Y ahorita ya tenemos acá el guardar enfermedades. Entonces lo que vamos a hacer es abrir como modal ese componente. Entonces ya sabemos cómo abrir un modal, ya que lo hicimos en el estudiante. Vamos a mirar cómo se hizo. Se tuvo que inyectar este servicio, el MatDialog. Lo importamos. Acá ya lo importamos, ya lo tenemos. Y podemos copiarnos este código de aquí. Y podemos copiar todo esto. O bueno, solamente este pedacito para abrirlo solamente. Entonces, Open Modal Enfermedad. Entonces, lo que va a abrir el formulario. Vamos a abrirlo un poco más pequeño, que sea un poquito más pequeño. Se va a hacer más pequeño. Y lo que va a abrir es el formulario, el componente, guardar enfermedades component. Y listo. Vamos a verificar que esté abriendo. Listo. Ahí abrió el componente, guardar enfermedades. En este momento está vacío porque lo acabamos de crear. Entonces, vamos a cerrar aquí esto. Y lo que vamos a hacer es entrar al componente de guardar enfermedades y vamos a crear el formulario. Entonces, venimos acá y vamos a crear el for group. Entonces, public for enfermedad va a ser de tipo for group. Vamos a crear un método llamado inicializar formulario, el cual se va a inicializar ese for group aquí. Vamos a decirle igual a new for group. Y vamos a poner cada uno de los controles que va a tener ese formulario. Entonces, recordemos que trae esa tabla de las enfermedades. Es la tabla de enfermedad de estudiante. Enfermedad de estudiantes que tiene un ID estudiante, un nombre y una observación. Entonces, vamos a pedir esos datos en el formulario. Entonces, vamos a crearle un control por cada campo. Entonces, uno se va a llamar ID estudiante, new for control. Vamos a inicializarlo en null y va a ser requerido. Vamos a crear los otros.
pero se llaman diferentes, se llaman nombre y se llama observación. Este nombre es el nombre de la enfermedad y este es el estudiante que seleccione. Entonces, el inicializar formulario lo vamos a ejecutar cuando abra ese componente. Cuando abra ese componente ya lo inicializa el formulario y ya lo que necesitamos hacer es ya hacer uso de ese formulario acá en el HTML. Entonces, venimos aquí, vamos a copiarnos también un poco de la estructura de un modal en Angular Material. Revisamos aquí este código para simplemente copiarnos la estructura de un modal. Vamos a dejar el contenido así, quitémosle esta clase. Como título le vamos a poner registrar enfermedad y así se va a llamar siempre porque no vamos a hacer el de actualizar acá en estos videos, solo registrar. Esto se va a llamar cancelar, esto se va a llamar registrar, siempre se va a llamar registrar. Vamos a quitar de este, vamos a quitar de este, vamos a quitar de este para que no tome los estilos de Material Angular. Vamos a usar los estilos de Bootstrap. Este va a ser un btn uses. El cancelar sí va a ser así, pero vamos a ponerle el estilo de Bootstrap. btn secondary. Y listo. Entonces aquí ya tenemos la estructura del modal, ¿sí? El título, registrar enfermedad, el contenido que va a estar el formulario y las acciones que va a tener ese modal, que va a ser el cancelar y el registrar. Este registrar va a ser un clic, al método guardar, que ese lo vamos a tener que crear ahorita. Y este registrar vamos a ponerle también la validación que hicimos los estudiantes para que se ponga disable, para que se desactive cuando todavía no se ha validado el formulario. O sea, hasta cuando llenen el formulario, esté todo bien, entonces ahí sí se pueda presionar. Entonces vamos a decirle que se ponga disable cuando este formulario sea inválido. Entonces lo negamos aquí. Cuando sea inválido, entonces va a ponerse disable el botón registrar. Y cuando ya se pueda presionar ese botón, va a acceder a este método que vamos a crear, guardar, y ya va a ser la respectiva objeto y va a enviar eso en la petición. Vamos a seguir primero entonces con el formulario. Vamos a crear acá el formulario. Vamos a crear un row para trabajar con el tema del responsive de Bootstrap. Y lo que vamos a hacer es una columna de 12 donde acá se va a pedir al estudiante. Entonces va a hacer uso del select de Angular Material. Vamos a usar un select básico, este de aquí. Vamos a usar ese select, vamos a ponerle de nombre estudiante. Vamos a recorrer un for de los estudiantes. Todavía no hemos creado esta lista, ya la vamos a crear. Se va a llamar estudiantes. Va a guardar el ítem.id aquí y va a mostrar el ítem.nombre. Y para que muestre más información de ese estudiante, va a mostrar el ítem.apellido. Y para que muestre más información, va a mostrar el ítem.número de identificación. Y le va a poner acá un guión como para que se separen. Entonces, vamos a poner acá el select. Vamos a quitarle esto. Vamos a poner aquí el select que se va a llamar estudiante. Va a ser un recorrido a la lista estudiantes que la vamos a crear ahorita. Entonces vamos a ponerle lista estudiantes. Y cuando seleccionen ese estudiante, entonces se va a guardar el ID para saber qué estudiante se seleccionó, pero al usuario se le va a mostrar el número de identificación, el nombre y el apellido, todo concatenado, para que se vea mejor y se comprenda qué estudiante es el que está seleccionando. Entonces, esa lista estudiante, vamos a crearlo aquí. Vamos a inicializarlo solamente. Lista estudiante de tipo estudiante, porque es una lista. Vamos a inicializarla en vacía. Vamos a inicializarla en vacía. Listo, entonces ya este select, si abrimos acá, si abrimos la enfermedad, bueno, está apareciendo un error. Dice no found. Bueno, pues estaba apareciendo un error porque hacía falta agregar este for growth en el formulario. Este for enfermedad, para que sepa que
Este formulario hace parte de ese for group. Ya agregamos el select, el cual carga la lista de los estudiantes, el cual en este momento está vacía. Entonces guardamos. Vamos a revisar ese formulario. El select ya está el del estudiante, obviamente está vacío. Todavía se inicializó en vacío, no has hecho la petición. Vamos a crear los otros campos que hacen falta. Col 12. Col 12. Lo otro que se le va a pedir es el nombre de la enfermedad y la observación. Entonces, eso va a ser un sencillo input de Angular Material, un básico. Vamos a agregar ese nombre, vamos a ponerle el nombre enfermedad. No va a tener un placeholder, no va a tener un value, va a ser de tipo text. Nombre enfermedad, vamos a quitarle esta clase y vamos a poner el de la observación, col 12. Observación, la observación va a ser como va a ser un texto largo, vamos a poner un test área. Entonces vamos a poner aquí un test área que va a llamar observación. Se va a llamar observación, le vamos a quitar el placeholder. Vamos a quitarle esta clase. Listo, entonces ya estaríamos en el HTML, el formulario. ¿Qué hace falta acá? Asociarle los for control names de cada uno de los campos. Entonces el match select se va a guardar en el control llamado, le dijimos acá, ID estudiante. El otro control se va a llamar nombre enfermedad, eso lo ponemos acá en el input. Y acá en el test área va aquí, pero este se va a llamar es nombre solamente, que le dijimos acá nombre. Y el otro se va a llamar observación solamente. Entonces, aquí con esto ya terminaríamos toda la estructura y todo el formulario en el HTML para que recoge los valores y se los envía a los controles del for group, tanto el estudiante, el nombre de la enfermedad y la observación. Ya con esto tenemos listo el formulario en el modal, ¿sí? Para recoger los valores. Guardamos, vamos al formulario. Acá ya tenemos los campos, el estudiante, el nombre de la enfermedad y la observación. En este momento el botón pues no está activo hasta cuando no se rellene la información necesaria, pues no va a activarse el botón. Hace falta cargar todos los estudiantes que existen. Entonces ya el HTML lo podemos cerrar. Hace falta crear un método que se llame cargar estudiantes. Y ese cargar estudiantes va a hacer uso del servicio. Vamos a inyectar el servicio de los estudiantes, servicio estudiante, se va a llamar estudiante service y este servicio estudiante se va a cargar aquí, punto, listar todos, vamos a buscar todos los estudiantes, vamos a suscribirnos para que envíe la petición y vamos a generar un error si de pronto genera error, vamos a decirle ha ocurrido un error al cargar los estudiantes. Pero entonces si no genera error, si lo hizo todo satisfactoriamente, entonces a la lista que ya hemos creado, que está vacía, lista estudiantes, vamos a darle el valor que nos retorna la petición. Y vamos a hacer uso de este método porque nos está usando cuando entren a ese formulario, cuando abra ese componente, abra ese modal, entonces va a cargar de una vez lo que hay en los estudiantes. Cuando la petición de respuesta, de una vez va a rellenar el select. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a verificar que esté cargando los estudiantes que hay. Vemos que ya está todo bien. Ahí está cargando los dos estudiantes que existen, Jorge y Ramiro. Está concatenado el número de identificación, el nombre y el apellido. Entonces, con eso ya tendríamos el formulario de la enfermedad listo para poder ya enviar la petición, para registrar. Entonces, simplemente tendríamos que acá en el método guardar, con el método guardar ya está asociado en el botón registrar. Entonces, cuando presione guardar, lo que tenemos que hacer es crear un objeto llamado, vamos a ponerle enfermedad estudiante. Va a ser de tipo enfermedad estudiante, que es el modelo que vamos a registrar, igual a new enfermedad estudiante. Y esa enfermedad de estudiante que trae por dentro, trae un estudiante. El estudiante es un objeto, no es un ID. Entonces, vamos a tener que primero crear el objeto acá llamado estudiante, de tipo estudiante. Vamos a inicializar el estudiante.
Y por dentro de ese objeto vamos a decirle el ID es igual a lo que esté en el formulario seleccionado, a lo que esté en el seleccionado. Entonces, punto for enfermedad punto controls, le decimos el nombre como se llama el control, punto value. Entonces, de esa manera ya accedemos al ID del estudiante que esté seleccionado en ese momento. Y ya le podemos decir acá es igual al estudiante de este objeto de aquí arriba. Entonces ya haría falta de simplemente en la enfermedad de estudiante decirle el nombre es igual al control, pero llamado nombre. Y la observación, el atributo observación, sería el control llamado observación. Y ya con eso ya recogimos todos los valores para poder hacer el registro a la tabla enfermedad de estudiante. Ya solamente toca hacer uso del servicio de enfermedad de estudiante. Vamos a inyectarlo. Servicio enfermedad estudiante. Vamos a dejarlo enfermedad. Se llama enfermedad estudiante service. Y este servicio de enfermedad vamos a usar el servicio que se llama servicio enfermedad punto registrar. Este nos pide un objeto de tipo enfermedad de estudiante. Ya la tenemos acá arriba. Lo suscribimos para que ya envíe la petición, para decirle ya haga la petición. Y si genera un error, vamos a poner acá, ha ocurrido un error al registrar la enfermedad. Y si no ocurre un error, entonces lo que va a hacer es simplemente mostrar un mensaje. Vamos a hacer uso de la tostada del TOACH. Entonces vamos a decirle private TOACH. Vamos a inyectar servicio de la tostada, TOACH service. Y va a mostrar un mensaje simplemente que ya registró satisfactoriamente. Entonces, si uses, va a poner de título correcto y va a decir, se ha registrado la enfermedad. Entonces, apenas se registre esa enfermedad, va a aparecer ese mensaje y vamos a cerrar el modal. Entonces, ¿de qué manera cerramos el modal? Por acá toca inyectar uno que se llama dialog ref. Entonces, acá más dialog ref. Aquí le pasamos el componente que queremos cerrar, que es el mismo que en el que estamos trabajando actualmente, este mismo, que queremos cerrar el modal en el que estamos activos en ese momento. Y este dialog ref le decimos que apenas registre, va a mostrar el mensaje, se ha registrado la enfermedad correctamente, y luego que muestre ese mensaje de una vez, ciérrelo. Entonces, close, ciérrelo y devuélvalo un true, para que sepa, el componente que abrió ese modal, sepa que lo hizo correctamente lo que tenía que hacer, que fue que registró. Entonces, si lo guardamos, entonces vamos a cerrarlo, vamos a verificar que ya esté registrando y ya debería estar registrando la enfermedad. Si vamos a la tabla enfermedad estudiante, en este momento no hay ningún registro, ¿sí? No tenemos ninguna enfermedad de ningún estudiante. Si venimos acá a crear una nueva enfermedad, vamos a tener acá abierto el network de las peticiones y vamos a decirle que Ramiro, por ejemplo, tiene tal enfermedad. Entonces, tiene virosis, por ejemplo, nomás, y vamos a darle una observación, la que necesiten decirle, observación de la virosis, test 1, 2, 3, por ejemplo. Vamos a registrar. Ahí ya registró, dice, se registra la enfermedad. Vemos que acá hizo la petición, le envió el post, le envió la información aquí en el post, que es la misma que nosotros enviamos en el Postman cuando hacemos pruebas. Y si vemos acá la tabla, ya la tabla, acá tiene los valores, el estudiante, el nombre y la observación. Entonces, con eso ya nos aseguramos y ya acabamos de ver que estamos registrando la enfermedad. Para el próximo video ya vamos a listar la tabla de las enfermedades. Con esto ya quedó listo el registro.